El hijo de mi hermano arrojó mi pastel de cumpleaños al suelo y dijo, cómetelo del piso. Hola a todos, me llamo Alex, tengo 33 años y soy el hermano mayor. Trabajo como camionero de larga distancia, conozco cada restaurante a lo largo de la autopista Enero de 80 por el olor de su freidora. Duermo más en la cabina de mi camión que en una cama, siempre llevo un termo con café negro, un atlas de papel en la guantera y una pequeña libreta donde apunto los kilómetros, el combustible y recordatorios como llamar al taller de neumáticos en Omaha. En mi familia soy quien se mueve, quien arregla, el de los hombros fuertes. Suena bonito hasta que te das cuenta de que en realidad significa ser la bestia de carga. Mi madre dice que nací siendo serio, y mi padre solía presumir de que podía aparcar un remolque en un espacio del tamaño de una caja de zapatos. Mi hermano pequeño, Isen, es todo lo contrario, llamativo, ruidoso, alérgico al aburrimiento. Provoca desastres y luego cuenta historias sobre ellos como si fueran aventuras, la gente se ríe y mamá siempre dice, ese es nuestro chico de oro. Yo, en cambio, soy el fondo de la escena, si hay que cargar una mesa, la cargo, si una factura necesita un nombre, es el mío. Este año mi cumpleaños cayó en sábado, entre viajes tenía 34 horas de descanso, así que mamá insistió, puedes descansar aquí, cariño. Eso significaba conducir hasta los suburbios en lugar de dormir en la cabina, pero no discutí. Compré un pastel en la tienda porque el dinero no sobraba y Isen había olvidado su cartera. También llevé platos de papel, porque siempre soy el que recuerda lo que los demás olvidan. Al entrar en la casa olía a limpiador de limón y a pollo asado, un mantel de plástico con dibujos de globos estaba pegado con cinta a la mesa del comedor. Isen llegó tarde, con gafas de sol dentro de la casa, sin traer nada, y empezó a contar una historia sobre cómo había hecho contactos en un bar. Su hijo Max, de 5 años, corría descalzo con calcetines de dinosaurios, los mismos que yo le compré la Navidad pasada, le encantan. Cantamos la canción, soplé las velas, corté las porciones y repartí los platos. La última tenía mi nombre escrito con glaseado azul, la acerqué hacia Max y le dije, feliz cumpleaños, campeón. Miró a Isen buscando su aprobación, y este sonrió con aire burlón. Entonces Max sostuvo el plato con ambas manos, lo volteó como si fuera una tortilla y dejó caer el pastel. El glaseado se esparció por el suelo, por mi bota y por la oreja del perro. Max se rió, Isen se rió aún más fuerte. Cómetelo del suelo, dijo el niño, orgulloso, como si hubiera hecho algo gracioso. Yo no dije nada, simplemente miré el desastre. Mamá soltó un pequeño suspiro y luego esa risita que usa cuando no quiere conflicto. Papá murmuró algo sin sentido y Isen se encogió de hombros diciendo, relájate, solo estaba bromeando. No era el pastel lo que me dolía, era el permiso. Era la mirada en los ojos de Isen, esa mezcla de desafío y burla, la misma que tiene cuando pide un favor pequeño que acaba convirtiéndose en una deuda mensual. Tomé un rollo de toallas de papel, me arrodillé y limpié el suelo, el perro intentó ayudar, limpié mi bota, me lavé las manos y dije, ya está, ¿ves? Isen le dijo a su hijo, el tío Alex no se enfada. Todos siguieron con el pollo, las patatas y una charla vacía, pero algo dentro de mí hizo clic, como una llave ajustándose un punto más. Cuando me puse la chaqueta para irme, Max me saludó y dijo, adiós, tío, perdón. Tenía los ojos grandes, solo tiene 5 años, repite lo que escucha. Está bien, respondí, y sentí la palabra con sabor a metal. Conduje de vuelta a la ciudad con el azúcar secándose en la bota, aparqué el camión en el depósito, subí por la escalera hasta la cabina y me senté en el borde de la litera. Miré mis manos, estaban firmes. La cabina olía a diésel, a café viejo y al ambientador con forma de pino que conservo porque me recuerda al único lugar donde realmente descansé de niño, el camión con papá, el motor vibrando y las ventanas entreabiertas. Esa noche, después de ducharme en la terminal y calentar unos fideos en el microondas del salón, no sabía que mamá me enviaría un mensaje tan formal que sonaba como una carta del Departamento de Recursos Humanos, ni que Isen reaccionaría con un corazón como si fuera un sello, ni que mi respuesta encendería el chat familiar como un transformador quemado. Solo sabía que el suelo estaba limpio y que yo estaba cansado de ser la fregona. La gente siempre quiere el final, la frase impactante, la explosión, pero nunca es una sola explosión, son años de pequeñas fugas. Empecé a conducir a los 21 años, al principio con rutas locales, y a los 25 ya hacía viajes largos. Solo yo, la cabina para dormir y los kilómetros marcando el ritmo como un metrónomo. El dinero no es de película, pero es estable,
aprendes a hacer que los números encajen: combustible, dietas, moteles, reparaciones, neumáticos, cosas de adultos, cosas aburridas, justo las que a mí me gustan. Isen odiaba el aburrimiento, saltaba de un proyecto a otro: un camión de batidos, una marca de camisetas, un negocio de criptomonedas que terminó devorándose su alquiler. Mamá llamaba a sus proyectos aventuras, papá los llamaba malos momentos. Yo los llamaba mis problemas. Bastaba con que alguien dijera: tu crédito es mejor. Primero fue su coche, sin pago inicial, con mal historial, el concesionario necesitaba un aval. Mamá me llamó mientras yo estaba fuera de un almacén en Des Moines, a las 6 de la mañana. Solo firma, me dijo, él pagará. Tenía 26 años, medio dormido, con un chaleco reflectante puesto y un vaso de poliestireno en la mano. Firmé. Isen no pagó la segunda cuota. El banco me llamó, pagué yo para que mi historial no se dañara. Luego fue una tarjeta comercial, solo para gasolina y suministros. Isen dijo, yo la manejo. No lo hizo. Las comisiones por demora se apilaron como palés. No vi los extractos hasta que estaban en rojo y gritaban a la vista. Mamá lloró y prometió, lo arreglaremos. Nada se arregló. Llamé para quitar mi nombre, no se podía, era una cuenta conjunta. La bloqueé para nuevos cargos y empecé a pagarla mientras él seguía diciendo que estaba entre depósitos. Después, papá se lesionó la rodilla y el hospital pidió un depósito urgente. Esa vez no me arrepiento. Hice la transferencia y papá lloró diciendo, me salvaste, hijo. Pero años después, cada vez que menciono alguna deuda, alguien siempre dice, después de todo lo que hicimos por ti. Y yo quiero preguntar qué fue exactamente todo, aparte de comida, escuela y gritarme para que cortara el césped. A los 30, mi nombre estaba atado a 3 cosas: el préstamo del coche de Isen, refinanciado una vez para bajarle la cuota, que al final también terminé pagando, una tarjeta de tienda que él abrió delante de mí porque tenían una promoción, con la que compró un televisor para el salón diciendo que lo usaríamos los dos en casa de mamá, donde yo ni siquiera vivía, y una línea de crédito para inventario cuando las camisetas de su negocio estaban a punto de despegar. Las camisetas nunca despegaron, pero la línea sí estalló. Mientras tanto, yo conducía de noche, bajo tormentas, por pasos de montaña. Aprendí a dormir en aparcamientos entre alarmas de refrigeradores, a distinguir qué paradas de camiones tenían duchas decentes y cuáles olían a calcetines mojados. Me perdí cumpleaños y fiestas, porque la carga no entiende de festivos. Cuando sí podía ir, llevaba carne buena de algún sitio, un pastel, arreglaba la puerta que chirriaba en casa de mamá, cambiaba bombillas y dejaba que Isen hablara por encima de mí. Siempre era la misma escena: yo proveía, él actuaba, mamá sonreía orgullosa ante su brillo. Cada petición venía envuelta en un bonito lazo: es solo temporal, eres el único en quien confiamos, sabes que lo hacemos por ti. El lazo se caía cada vez que yo decía que no. No lo decía a menudo, y cuando lo intentaba, mamá se llevaba la mano al pecho como si la idea le rompiera una costilla. La familia ayuda a la familia, decía, lo que siempre significaba que yo empujaba el carrito cuesta arriba mientras Isen se deslizaba detrás agarrado del asa. El año anterior al del pastel, Isen necesitaba un permiso para su camión de batidos 2.0. Olvidó pagar una tasa y llegaron las multas por demora. Me llamó a las 10:08 de la mañana mientras yo estaba estacionado fuera de un almacén en Bakersfield, con el refrigerador del camión zumbando y el reloj marcando el límite de horas de conducción. Hermano, necesito $1,200 para mañana o pierdo el sitio. Te lo devuelvo el viernes. Yo respondí, no tengo cobertura el viernes, estoy en Wyoming. Solo ponlo en la tarjeta, yo me encargo, dijo. La tarjeta era conjunta. No había yo me encargo. Solo estaba yo, oyendo el futuro en su voz. Hice la transferencia. El viernes vino y se fue. El siguiente viernes también. La multa llegó igual, porque ya estaba en mora antes de llamarme. Max nació en medio de ese desastre. Lo sostuve en el hospital mientras Isen grababa un video para Instagram: bienvenido al mundo, pequeño rey. Giró la cámara hacia mí y dijo, este es el hombre que te enseñará a cambiar una rueda. Sonreí y me lo guardé, pero quise decir, este es el hombre que paga las ruedas que tú revientas. A medida que Max crecía, también lo hacían las deudas de Isen. Le encantaba comprar cosas: un cochecito nuevo, de gama alta, luego una silla gamer, después un teléfono para el negocio. De vez en cuando se le escapaba decir, cárgalo a nuestra tarjeta, como si mi nombre no estuviera soldado a sus impulsos. Yo protestaba,
Él se enfurruñaba, mamá llamaba y decía, por favor, Alex, tu hermano lo está intentando, ya sabes cómo es. Sí, lo sé perfectamente. Él también lo sabe. Es un hombre que trata el intento como moneda y espera cambio de vuelta. Hubo pequeñas humillaciones, Isen bromeando en la cena sobre Alex y sus pequeñas hojas de cálculo, mamá riendo, le encanta hacer listas. La vez que Isen me pidió prestado el GPS porque las señales del móvil son para campesinos y me lo devolvió pegajoso por la soda derramada. O cuando usó mi tarjeta de combustible en una gasolinera porque olvidó la billetera, lo que provocó una alerta de fraude durante un viaje y me tuvo hablando con el despacho a las 3 de la mañana, explicando por qué aparecía combustible cargado en un pueblo donde yo no estaba. Empecé a anotar cada petición con su fecha, 4 de abril, $250 por multa de permiso, 19 de mayo, $480 por emergencia de inventario, 2 de junio, $90 porque no puedo comprar las medicinas de Max hasta el viernes. Esa última la envié sin hacer preguntas. El 30 de junio, $310. Te lo envío por Venmo esta noche, dijo. No lo hizo. Los números no tienen sentimientos, pero los míos empezaron a tenerlos, cargando emociones como ladrillos en el camino. Cuando conduces, aprendes a prestar atención a los pequeños avisos, una vibración antes de que reviente una llanta, un olor antes de que se rompa una correa. La familia también tiene señales, pequeños detalles que te anuncian que se aproxima una avería. El pastel no fue una avería, fue una prueba de sirena. Todos la oímos, todos seguimos comiendo pollo como si nada se estuviera incendiando. Esa noche, estacionado en el depósito, mi teléfono vibró a las 9:47 de la noche. El mensaje de mamá llegó con la formalidad de un memorando, hemos decidido cortar todo contacto. Mantente alejado para siempre. Sin contexto, sin explicación, solo una sentencia. Podía ver las huellas digitales sobre esas palabras, Isen escribe con dramatismo, mamá copia su tono un segundo después. Isen le dio me gusta al mensaje, un pequeño corazón rojo junto a la palabra para siempre. Encantador. Escribí una respuesta y la borré. Escribí otra, la borré también. Copié y pegué, dudando en el salón de descanso, junto a una máquina de palomitas que nunca funciona. Las palabras que finalmente quedaron no eran una amenaza, sino un plan que llevaba meses construyendo en silencio, demasiado asustado para decirlo en voz alta. Mañana retiraré mi nombre de todos los préstamos donde aparezca. Lo envié, puse el teléfono boca abajo, preparé un café instantáneo y no lo volteé cuando volvió a vibrar. Me quedé mirando el reloj avanzar hacia la medianoche mientras la pantalla se encendía una y otra vez como un faro que me negaba a mirar. A medianoche, la curiosidad ganó. Le di la vuelta al teléfono. El chat familiar ardía. 53 llamadas perdidas, los mismos números una y otra vez. Mensajes, de mamá, ¿qué significa eso? De papá, te dicen, no puedes, luego no lo harás, después será mejor que no. Incluso un mensaje de voz que no escuché. Volví a dejar el teléfono a un lado. La cabina vibró con el motor, corrí la cortina y dormí, como si alguien hubiera movido en silencio un palé de mi pecho. Los bancos huelen a papel y a café rancio. Entré a las 8 de la mañana con mi carpeta, la había preparado durante los descansos en paradas de camiones, impresiones, números de contrato, pólizas que leí mientras esperaba documentos. Pedí hablar con un especialista. Una mujer llamada Carla me recibió y me hizo sentar. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó. Necesito iniciar el proceso de retirada de mi nombre, donde la política lo permita, respondí. Cofirmante, garante, cuenta conjunta. Conozco las normas y quiero seguirlas. Ella asintió. Iremos uno por uno, dijo. Empezamos con el préstamo del coche, podía solicitar la eliminación, pero Isen tendría que calificar para un préstamo propio o conseguir otro avalista. La línea de crédito, podía revocar mi garantía por escrito, eso activaría una revisión y congelaría los aumentos. La tarjeta de tienda conjunta, podía cerrarla a nuevos cargos y establecer un plan de pago. Puse mis iniciales, firmé. Carla estampó cada sello, sonaban como cerrojos cerrándose. Mi teléfono vibraba sin parar. Lo ignoré. Carla me deslizó las copias. Está haciendo lo correcto, dijo con una voz gastada, como un puente viejo que ha resistido muchas inundaciones. Salí del banco y conduje hasta la casa de mis padres, porque sabía que el espectáculo estaría allí. Aparqué en la calle, el coche de mamá, la camioneta de papá, el hatchback de Isen con una multa bajo el limpiaparabrisas.
Mamá abrió la puerta antes de que tocara. Dentro, ahora, dijo. En la sala, el televisor estaba apagado por primera vez, papá estaba sentado, con el cuerpo tenso, y se encaminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, como si fuera un arma. Explícate, dijo mamá. Seguí las normas, respondí. Estoy saliendo de situaciones en las que nunca debí estar. Isen soltó una risa. ¿Por un pastel? Eres un blando. Esto no es por el pastel, dije. Y no soy blando. Solo estoy harto. Papá intentó intervenir con su voz razonable. Hijo, sé práctico. Si te retiras, el crédito de tu hermano será suyo, lo interrumpí, como el mío es mío. Los ojos de mamá se afilaron. Te criamos mejor que esto. Me criaron para trabajar, respondí. Lo hago. Me criaron para arreglar cosas. Lo hice. Ustedes convirtieron eso en mi título de trabajo. Isen me señaló con el dedo. Te encantaba ser el héroe. No, dije, lo que amo es la tranquilidad. Ayudar era la única forma de conseguirla. Isen dio un paso hacia mí. Reviértelo. No Max sufrirá, soltó, usando la línea que solía atraparme. Lo miré. Tu hijo aprenderá de lo que tú haces, no de lo que yo pago. El silencio se estiró. Se oía el reloj, el refrigerador, un coche pasando afuera. Mamá fue directa al golpe, si te vas, no vuelvas. Tomé aire, mi voz se mantuvo plana, firme, como cuando retrocedo un remolque bajo la lluvia. Anoche me dijeron que me mantuviera alejado para siempre. Eso fue emoción, replicó ella. ¿Sabes lo que quise decir? Sé lo que escribiste, respondí. Y te creí. Isen levantó el teléfono, apuntándome como si fuera un espejo. ¿Crees que alguien va a aplaudirte? Vaya, Alex, dijo que no. Hice una pausa. Por una vez. Volverás arrastrándote cuando nos necesites. No necesito su aprobación, dije. Necesito recuperar mi nombre. Sentí el momento llegar, como cuando la carretera se nivela después de una larga subida. Los miré a todos. Mis manos colgaban relajadas a los lados. Mi voz no subió. Esto no se trata de venganza, dije. Se trata de cierre. Isen parpadeó, mamá frunció el ceño, la mandíbula de papá se movió como si masticara una palabra. Cierre significa que no habrá más cofirmas, ni más transferencias de emergencia. No más cuentas conjuntas, nada compartido. Si intentas agregarme a algo, lo impugnaré. Si una empresa me llama, los remitiré a ti. Si me envías un mensaje a la 1 de la mañana por una factura que vence a las 8, no responderé. Esa es toda la política. No tienes corazón, dijo mamá. Estoy cansado, respondí, y he terminado. Me giré para irme. Si cruzas esa puerta, no esperes ser bienvenido de nuevo, dijo. Hice una pausa, no por dramatismo, solo para ponerme las botas. Anoche me dijiste que me mantuviera alejado para siempre, respondí con calma. Por fin estoy escuchando. La primera semana fue de papeleo y silencio. Cambié contraseñas, revisé mi informe de crédito y marqué los golpes como un mecánico que señala abolladuras. Hice llamadas durante mis descansos de 30 minutos, envié faxes en paradas de camiones que todavía tenían máquinas de fax. Aprendí cuál es la peor música de espera, la de la tarjeta de tienda, por mucho. Seguí conduciendo, la carga no se detiene por sentimientos. Los mensajes de mamá llegaron en oleadas. Día 1, estás cometiendo un error. Día 2, podemos arreglarlo si te disculpas. Día 3, Max lloró por ti. Día 4, una foto de Max sosteniendo un dibujo hecho con crayones, un camión. Lo dibujó para ti, escribió. Día 5, llámame ya. Día 6, tu padre no está durmiendo. Día 7, silencio. Isen alternaba entre amenazas y bromas. El banco dice que no puedes, hermano, sé real. Oye, en serio, llámame. Max preguntó por qué lo odias. ¿Nos lo debes, jaja? ¿Vas a ceder? Envió un mensaje de voz a las 2 de la mañana. Yo estaba en la enero de 70, con el limpiaparabrisas golpeando bajo la lluvia. No lo escuché, pero podía imaginar su tono, engreído, luego herido, luego engreído otra vez. Papá llamó desde un número que no conocía, dejé que el buzón lo tomara mientras repostaba en una estación Noves. Su voz sonaba áspera. Alex, no sé qué decirte. Tu madre,
bueno, la entiendo más de lo que crees. Solo no dejes que esto llegue tan lejos que no puedas volver. Colgó como si el teléfono le quemara en la mano. El trabajo se sentía diferente, mi cabina se sentía más grande. Limpié el tablero con una toallita húmeda, hice la cama en la litera con esquinas bien ajustadas. Empecé a comer mejor, porque el nudo en el estómago por fin se había ido. Huevos y tostadas al amanecer, una ensalada en Nebraska que no sabía a castigo. Dormí más de 5 horas seguidas. Mi registro de conducción se veía normal, no caótico. Durante un descanso en Cheyenne, me senté en el mostrador de un restaurante de carretera, con un plato de pastel de carne y una camarera que llamaba cariño a todos. Un anciano con una gorra desteñida me preguntó qué conducía. Hablamos de engranajes y pasos de montaña. Se sintió humano, en una forma en que las conversaciones con mi familia no se sentían desde hacía años, sin segundas intenciones, sin peticiones. A mitad de semana, Carla, la mujer del banco, me llamó con una actualización. La cuenta de tienda conjunta está cerrada a nuevos cargos, aquí tienes tu plan de pago. La garantía de la línea de crédito está revocada, habrá una revisión. En cuanto al préstamo del coche, el titular principal tiene 30 días para calificar para un nuevo préstamo o encontrar un cofirmante. Gracias, respondí, y lo dije en serio, no como cuando agradeces a alguien que te entrega un problema envuelto en papel de regalo. Esa noche, mamá envió un párrafo sobre los lobos y las manadas. No dejas a la familia en la nieve, escribió. Escribí, borré, volví a escribir, y finalmente dejé una frase sencilla, una con la que podía vivir: el amor no requiere morir. No cargaré con el tuyo. Envié el mensaje. Hubo un nuevo silencio después de eso, el tipo de silencio en el que puedes oír tu propia vida. Lo llené con cosas simples, una llamada a mi despachador para pedir una ruta libre un fin de semana, una visita a la ferretería para comprar una cerradura decente para la puerta de mi apartamento, porque por primera vez planeaba estar allí. Una suscripción barata al gimnasio, con duchas que me gustaban. Isen apareció una vez en mi edificio. Tocó el timbre hasta que un vecino le abrió. Golpeó la puerta como si el edificio le debiera algo. Abrí, pero dejé la cadena puesta. Ábreme, dijo. Podemos hablar así, respondí. Sonrió con desdén. ¿Crees que una cadena detiene a la familia? Te detiene a ti. Rodó los ojos. El coche vence en 2 semanas, ¿me lo embargarán? ¿Vas a arruinarme por orgullo? Cómprate uno más barato, dije. Toma el autobús, trabaja cerca de casa. Tengo un hijo, dijo, como si fuera una carta ganadora. Papá también lo tuvo, respondí, y aún así no me puso como aval en sus cuentas. Su cara se contrajo. Intentó dar pena. Solo firma por última vez. No di lo más bonito, insistió con media sonrisa. No lo haré, respondí, y no lo explicaré otra vez. Se inclinó hacia la cadena. Te arrepentirás. No me moví. Mejor eso que seguir viviendo como una billetera, dije. Rió sin humor, me llamó algo pequeño y se fue. Sus pasos en las escaleras sonaron como los de un niño escapando en la noche. 2 días después, papá me envió un mensaje, orgulloso de ti. No se lo digas a tu madre. Me quedé mirándolo un largo rato antes de escribir, gracias. Respondió con un pulgar arriba. Era pequeño, pero era algo verdadero, en una casa donde la verdad casi siempre se editaba para no herir sentimientos. Las notificaciones empezaron a caer sobre Isen. Me reenviaba capturas de pantalla con una regla esto. No respondí. Intentó un último truco, una foto de Max sosteniendo un papel que decía te extraño. Lo miré hasta que los ojos me ardieron. Dejé el teléfono a un lado y dije en voz alta, en la cabina. Yo también te extraño, pequeño. Luego dije la frase que me mantuvo firme, tu padre puede arreglar esto, yo no. En mi siguiente descanso conduje hasta un lago y me senté en un banco, sin auriculares, sin notificaciones, solo patos y la extraña paz de un sábado sin urgencias. Escribí una nueva lista en mi cuaderno de bolsillo, neumáticos, revisión dental para el próximo trimestre, una excursión de un día sin kilómetros, cosas normales y tranquilas. El chat familiar finalmente se calmó. Una prima preguntó qué había pasado. Mamá respondió, nos abandonó. Isen le dio me gusta, por supuesto que lo hizo. Miré la palabra abandonó y me di cuenta de que antes me daba miedo, pero ahora me parecía una caja vacía. Ya no vivo en las cajas que Isen etiqueta. Vivo en una cabina con mi nombre en la puerta y en un apartamento con una cerradura que hace clic.
Un mes después llegó la fecha límite del préstamo del coche. Isen escribió, dijeron que no. Última oportunidad, por favor. Escribí, borré, volví a escribir, creo que puedes resolverlo. No era sarcasmo, era una entrega. La responsabilidad tiene que ser llevada por quien le pertenece. Respondió con un emoji de calavera y luego nada. Mamá ahora envía artículos sobre hijos que perdonan a los pródigos, enlaces con títulos como un buen hombre no lleva la cuenta. No los abro. Papá envía mensajes cortos, ¿todo bien? Yo contesto, bien. Él responde, ok. No es una postal sentimental, pero es limpio. No he visto a Max, esa parte duele. Le compré un paquete de calcetines de dinosaurios por impulso y los guardé en un cajón. No los enviaré con una nota que Isen pueda manipular. Los guardo para el día en que Max sea lo bastante mayor como para escuchar una versión simple de la historia. Quizás en un parque, o en una cabina al fondo de un restaurante junto a la carretera, yo con un café, él con un batido. Le diré, tu padre y yo crecimos en una casa donde ayudar significaba hacerte cargo de las consecuencias del otro. Yo paré. Nunca dejé de quererte. Solía pensar que el cierre era un gran discurso y una puerta que se cerraba. Para mí, se pareció más a formularios, sellos y una semana de decir, no, de maneras que finalmente contaban. Se pareció a no responder a la 1 de la mañana, a dar un paseo junto al lago y a aprender cómo suena el silencio cuando no es castigo. Sigo conduciendo. Sigo maniobrando el camión bajo la lluvia en muelles estrechos. Sigo saludando a los niños que hacen señas desde los asientos traseros para que toque la bocina, y lo hago, larga y alegremente. Sigo llevando mi cuaderno de kilómetros y combustible, pero añadí una página al final con otro tipo de registro. En ella escribí, mi dinero es mío. Mi nombre es mío. Mi tiempo es mío. No, es una frase completa. Esto no se trata de venganza, se trata de cierre. La leo a veces en las paradas de camiones, no porque la olvide, sino porque el guión antiguo aún susurra, sé útil o no seas nada. Ese guión me dio nudos en los hombros y un historial crediticio que vivía con miedo. El nuevo guión es simple, sé honesto, paga tus propias cuentas y deja que los demás paguen las suyas. Si algún día mi madre dice, te extrañamos, la escucharé. Si dice, estamos listos para dejar de usarte, me presentaré en la mesa de la cocina con café y sin rencor. Los límites no son un muro, son una puerta con cerradura y reglas. Las personas son bienvenidas cuando tocan y se limpian los pies. Esta no es una historia de venganza. Nadie fue a la cárcel, nadie se volvió viral. Es la historia de un camionero que por fin descargó el peso que no le correspondía. Trata de elegir suelos limpios en lugar de bromas pegajosas. Trata de mirar a un niño de 5 años repetir una frase y decidir que el eco termina contigo. Me llamo Alex, tengo 33 años. Conduzco un camión con mi nombre en el manifiesto y mis manos en el volante. Mi teléfono suena menos, mi sueño dura más, mi bota está limpia. Y cuando alguien tira mi pedazo de pastel al suelo, no me lo como, voy y compro el mío. Me siento en mi cabina y lo disfruto con café negro, mientras el sol se levanta sobre una carretera tranquila y vacía. Mi esposa me miró fijamente a los ojos y dijo, ¿conoces a ese hombre del gimnasio? Tenemos que hablar de él. Hola a todos. Durante 15 años trabajé para una agencia gubernamental que, en teoría, no figura en ningún organigrama. Me dedicaba a operaciones encubiertas, misiones clasificadas en 3 continentes. Era el tipo de trabajo en el que tu verdadero nombre desaparece entre capas de identidades falsas y aprendes a convertirte en la persona que la misión exige. Seguí la pista a terroristas, desmantelé redes criminales y realicé acciones de las que jamás podré hablar. Cuando por fin me retiré hace 3 años, estaba exhausto. Había visto demasiada oscuridad, demasiada violencia y demasiada traición para varias vidas. Deseaba sinceramente algo distinto, algo normal. Así fue como me convertí en Daniel Carter, un consultor informático tranquilo que trabajaba desde casa. Conocí a Jennifer en una gala benéfica, donde organizaba todo con una eficacia impresionante. Tenía 32 años, era exitosa en su carrera de organización de eventos, segura de sí misma y muy ordenada. Representaba todo lo que creía necesitar después de tantos años de caos. Me pareció perfecta, una mujer estable, predecible y segura. Tras vivir tanto tiempo en las sombras, ella simbolizaba la vida suburbana tranquila que pensaba desear. Salimos juntos durante 8 meses. Fui atento, generoso y paciente. A ella le gustaba mi serenidad,
El hecho de que nunca provocara conflictos y que pareciera satisfecho con una vida sencilla. Nos casamos en una ceremonia pequeña y compramos una casa en un vecindario silencioso, con buenas escuelas, aunque no teníamos hijos. Pensé que, por fin, había encontrado mi salida definitiva de aquella vida anterior. Sin embargo, hay algo curioso sobre interpretar un papel. Cuando eres realmente bueno, la gente lo cree por completo. Y yo era excepcionalmente bueno. Jennifer veía exactamente lo que yo quería que viera, un hombre amable y complaciente, que nunca alzaba la voz, que siempre decía como tú prefieras, que sonreía educadamente en las barbacoas del vecindario y la dejaba tomar todas las decisiones. De estatura media, complexión delgada y rostro común, del tipo que se pierde en la multitud. Llevaba el cabello corto y bien cuidado, vestía camisas abotonadas y pantalones caqui, y repetía sí, cariño más veces de las que puedo recordar. Era la imagen perfecta de un marido domesticado, cuidadosamente diseñado para parecer ordinario. A Jennifer le encantaba eso al principio. Venía de una serie de relaciones fallidas con hombres apasionantes que la habían dejado arruinada y con el corazón roto. Creyó haber encontrado a alguien seguro, alguien moldeable, alguien cuya vida pudiera organizar y controlar. Lo que no comprendía era que, bajo esa fachada tranquila, seguía siendo el mismo hombre que había pasado 15 años en las situaciones más peligrosas del planeta. Simplemente me había vuelto experto en ocultarlo. El matrimonio comenzó sin problemas. Yo realmente anhelaba una existencia normal. Ignoraba las pequeñas crueldades, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando hablaba, como olvidaba avisarme de los compromisos sociales hasta el último momento, los comentarios pasivo-agresivos sobre que mi carrera era menos importante que la suya, o la manera en que criticaba todo, desde mi forma de cocinar hasta mi ropa. Me convencía de que así eran los matrimonios normales, de que quizá no entendía bien las relaciones civiles después de tantos años de vida encubierta. Mi mejor amigo, Nathan Cooper, me había advertido desde el principio. Habíamos servido juntos en el extranjero, sobrevivido a situaciones que habrían destruido a la mayoría de las personas y nos habíamos salvado la vida mutuamente más veces de las que podíamos contar. Nathan había dejado la agencia 5 años antes que yo y dirigía una próspera empresa de seguridad privada en Seattle. Se adaptó con éxito a la vida civil y se casó con Lisa, una cirujana de trauma que comprendía el peso emocional que cargábamos. Durante una de nuestras videollamadas mensuales, unos 6 meses después de mi boda, Nathan me miró con seriedad a través de la pantalla y dijo, ella no te respeta, hermano. Lo veo en la forma en que habla de ti, en cómo ignora tus opiniones. No estás construyendo una relación, te estás dejando pisar. Yo respondí a la defensiva, quizás eso es lo que necesito, alguien que me vea como un hombre normal y tranquilo, no como lo que solía ser. Él replicó, hay una diferencia entre ser alguien seguro y ser un felpudo, Daniel. Estás interpretando este papel tan bien que has olvidado quién eres realmente. Vales mucho más que esto. Fingí que no le escuchaba. No estaba preparado para admitir que tenía razón. Quería creer, con todas mis fuerzas, que podía ser normal, que podía dejar atrás por completo aquella otra vida. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Jennifer comenzó a quedarse hasta tarde en eventos de trabajo 2 o 3 veces por semana. Su teléfono, de pronto, tenía una contraseña, algo que nunca había hecho en toda nuestra relación. Empezó a ir al gimnasio 5 días por semana en lugar de 2, comprando ropa nueva y costosa, claramente destinada a impresionar a alguien. Se hacía la manicura cada semana y volvía a casa con un perfume que no llevaba cuando salía. Eran señales clásicas que mi antiguo entrenamiento me enseñó a reconocer al instante, infidelidad, probablemente con un propósito más allá del simple engaño. Podría haberla confrontado en ese momento. Podría haber hackeado su teléfono en menos de 30 segundos, esas habilidades no desaparecen al jubilarte, se quedan como la memoria muscular. Podría haberla seguido y confirmado lo que ya sabía en cuestión de horas. En lugar de actuar de inmediato, esperé. Observé, analicé y documenté cada detalle. Si hay algo que mi antigua vida me enseñó, fue la paciencia. Cuando te dejas llevar por la ira y las emociones, pierdes el control de la situación. Si te tomas tu tiempo, reúnes información, comprendes el alcance total de lo que enfrentas y esperas el momento exacto, entonces ganas. Hace 2 semanas escuché una llamada telefónica que confirmó todas mis sospechas y reveló hasta qué punto llegaba todo. Jennifer estaba en el garaje, pensando que yo seguía arriba, duchándome. Pero había bajado de nuevo para buscar el cargador del teléfono y escuché su voz a través de la puerta. Sonaba completamente diferente, más joven, emocionada, viva,
de una manera que nunca había sido conmigo, como si fuera una persona distinta. No puedo esperar tampoco, cariño, decía. Solo un poco más. Es tan patético que ni siquiera lo verá venir. Mi abogada dice que me quedaré con la casa, y con sus ingresos, la pensión alimenticia nos dejará perfectamente establecidos. No teníamos hijos. Estaba planeando un futuro que pensaba construir a través del divorcio, contando ya con un dinero que aún no existía. Brandon, te amo tanto, continuó. Pronto ya no tendremos que escondernos. Esa noche, realicé una investigación de antecedentes, utilizando recursos y bases de datos que había jurado no volver a tocar. Brandon Pierce, 42 años, pequeño promotor inmobiliario que nunca se había casado a pesar de su edad. Tenía cierta reputación en determinados círculos como un hombre que seducía a mujeres casadas por diversión, las manipulaba hasta llevarlas a decisiones financieras desastrosas y luego desaparecía cuando las cosas se complicaban o el dinero se acababa. 3 demandas de paternidad resueltas en silencio a lo largo de los años, una cadena de socios de negocios que afirmaban haber sido estafados por él. Era conocido por su encanto superficial, su manipulación y su falta total de conciencia. El tipo de depredador que deja destrucción a su paso y nunca enfrenta consecuencias reales porque es muy cuidadoso al borrar sus huellas. Parecía la pareja perfecta para Jennifer. O más bien, ella era la víctima perfecta para él. Podría haberme marchado en ese instante. Haber solicitado el divorcio, seguir con mi vida, dejar que se tuvieran el uno al otro y esperar el desastre inevitable cuando Brandon encontrara a su próxima víctima. Pero algo frío y familiar despertó dentro de mí, la parte de mí que había rastreado terroristas a través de fronteras internacionales, la parte que había desmantelado redes criminales con precisión quirúrgica, la parte que había hecho que personas peligrosas temieran al descubrir quién las perseguía. Me di cuenta de que ya no era solo Daniel Carter, el consultor informático tranquilo. Ese era un disfraz, un papel que había interpretado. Debajo seguía siendo alguien mucho más peligroso de lo que Jennifer o Brandon podrían imaginar. Decidí dejar que la situación siguiera su curso. Dejar que creyeran que estaban ganando, que pensaran que yo era el marido patético y despistado que Jennifer describía. Y cuando llegara el momento exacto, les mostraría lo que ocurre cuando subestimas al hombre callado en la esquina. El jueves pasado comenzó como cualquier otra tarde. Preparé la cena, salmón con verduras asadas, siguiendo al pie de la letra una receta que había encontrado en línea. Jennifer apenas lo tocó, revisando su teléfono cada 30 segundos, moviendo la pierna con una energía nerviosa, como si le resultara insoportable estar en la misma habitación que yo. Está demasiado seco, dijo, apartando el plato después de 2 bocados. Seguí la receta exactamente, respondí con calma, manteniendo la voz neutra. Quizás simplemente no sabes cocinar. No eres bueno en muchas cosas. Se levantó bruscamente, la silla raspó el suelo con fuerza. Voy a salir. No me esperes despierto. Es jueves por la noche, ¿a dónde vas? Sus ojos destellaron con algo feo, una mezcla de desprecio y rabia contenida. ¿Desde cuándo necesito tu permiso? Dios, eres tan pegajoso. No puedo ni respirar en esta casa sin que me interrogues. Se marchó dejando tras de sí una nube de perfume caro, uno que nunca había visto antes. Probablemente lo había comprado para Brandon. Me quedé solo en la mesa, con la cena enfriándose entre 2 sillas vacías. Entonces abrí mi portátil y continué mi investigación, añadiendo más piezas al rompecabezas que había estado armando. Brandon Pierce tenía enemigos. Muchos. Socios de negocios a los que había estafado cientos de miles de dólares, mujeres a las que había dejado arruinadas después de vaciar sus cuentas bancarias, un medio hermano llamado Vector Chen que cambió su apellido después de que Brandon destruyera su empresa familiar y luego testificara en su contra en el tribunal, enviando a Víctor a prisión por un fraude que Brandon realmente había cometido. Aquellas personas estarían muy interesadas en lo que estaba a punto de hacer. Personas con sus propias cuentas pendientes. Jennifer llegó a casa a las 2 de la madrugada, oliendo a vino y a una colonia que definitivamente no era mía. Pasó tambaleándose junto a mí sin decir una palabra. Ni siquiera intentó ocultar dónde había estado ni con quién. Solo añadí otro punto a mi registro mental, otra pieza de evidencia al archivo que estaba construyendo. Pero anoche fue cuando todo cambió, cuando Jennifer cometió el error que pondría fin a su cómoda vida. Llegó temprano, alrededor de las 6 de la tarde, con el rostro encendido de anticipación y emoción. Se duchó durante más de 1 hora, usando productos de baño costosos.
Ella se puso el vestido rojo que le había comprado para nuestro aniversario, aquel aniversario durante el cual se había pasado toda la cena quejándose, haciendo comentarios sarcásticos sobre el restaurante, diciendo que intentaba parecer sofisticado y que la comida era pretenciosa. Pasó otra hora más arreglándose, perfeccionando el maquillaje y el peinado, cuidando cada detalle como si fuera a una gala o a una boda. Se estaba preparando con un esmero que no le había visto en meses. Luego entró al salón, donde yo estaba leyendo en el sofá, y pronunció las palabras que sellaron su destino, las palabras que destruirían la vida que creía estar construyendo con tanta astucia. Esta noche dormirás en el garaje. Levanté la vista del libro lentamente. Ella se quedó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, luciendo ese vestido rojo como si fuera una armadura. Su maquillaje estaba impecable, su cabello caía en ondas perfectas sobre los hombros, un trabajo que le había llevado una hora. ¿Perdón? Pregunté. ¿Me has oído? Mi verdadero novio viene esta noche. Así que lleva tu almohada y lo que necesites, y duerme en el garaje. Llegará en una hora y quiero que no estés aquí. Lo dijo con una crueldad tan casual, con tanta seguridad, que por un momento casi admiré su descaro. No solo estaba teniendo una aventura, estaba humillándome deliberadamente, poniendo a prueba hasta qué punto era tan débil y patético como creía. Probablemente planeaba usar mi reacción como prueba en el proceso de divorcio que ya había empezado a preparar. Jennifer, comencé, intentando mantener la voz tranquila. No, mi name's Jennifer. Este matrimonio lleva muerto un año, y los dos lo sabemos. La única diferencia es que yo encontré a alguien que realmente me emociona, que tiene ambición, pasión y planes para el futuro. Alguien que no está satisfecho con ser un don nadie, trabajando desde casa y sin aspiraciones, dijo, con una mueca de desprecio. Eres como un mueble, Daniel. Ni siquiera te noto. Solo estás ahí, ocupando espacio. No estaba bromeando. Sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y euforia. Quería esta confrontación. Quería que yo suplicara, que me humillara, que mostrara alguna debilidad que luego pudiera utilizar en mi contra, para decir que la había maltratado emocionalmente o que tenía miedo de mí. Me levanté despacio, dejando el libro a un lado. ¿De verdad vas a hacer esto? Pregunté. Sí. Y si haces una escena o causas algún problema esta noche, mi abogada sabrá todo sobre lo agresivo y controlador que eres, sobre el miedo que he sentido viviendo contigo, sobre cómo has estado vigilando cada uno de mis movimientos. Se acercó un paso más, bajando la voz a un susurro. Su aliento olía al vino que ya había estado bebiendo. ¿De verdad pensaste que podrías retenerme? Eres aburrido, Daniel. Siempre lo has sido. Brandon me hace sentir viva. Me hace sentir como una mujer de verdad, no como una niñera de un hombre adulto que ni siquiera sabe cocinar correctamente. En ese momento podría haber dicho 1000 cosas. Podría haberle hablado de la cuenta bancaria secreta que creía tener, la que Brandon estaba ayudándola a abrir en las Islas Caimán, y que yo había denunciado de manera anónima al Departamento de Hacienda 3 semanas atrás. Podría haber mencionado que sabía de las otras 3 mujeres con las que Brandon jugaba al mismo juego, todas casadas, todas convencidas de que empezarían una nueva vida con él, todas siendo lentamente despojadas de su dinero. Podría haberle explicado exactamente quién era yo y lo que había hecho, solo para ver cómo el color desaparecía de su rostro y el desprecio se transformaba en miedo. En cambio, tomé mis llaves de la mesa de centro junto con el cargador del teléfono. Te he oído. El garaje, dije. Espera, ¿qué estás haciendo? Preguntó, su seguridad vacilando un poco. Tú me dijiste que durmiera en el garaje. Yo elijo dormir en otro lugar por completo. No puedes simplemente irte, tenemos que hablar de esto, de los límites, de nuestras expectativas a partir de ahora. Me giré hacia ella por última vez, con la mano sobre el pomo de la puerta. Mi expresión era neutral, casi amable, la misma que había utilizado en interrogatorios en lugares cuyos nombres no puedo mencionar. Solo alguien entrenado para leer microexpresiones habría notado la frialdad en mis ojos o la ligera tensión en mi mandíbula. Disfruta de tu noche, Jennifer. Espero que sea todo lo que has estado planeando. Salí sin dar un portazo, sin ofrecerle la reacción dramática que buscaba. Conduje mi Honda Civic de 10 años, el coche que Jennifer siempre criticaba, diciendo que era vergonzoso y que nos hacía parecer pobres, a través de nuestro tranquilo vecindario suburbano, pasando por el parque donde solíamos caminar cuando comenzábamos a salir, pasando por la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita y donde creí haber encontrado algo real.
Me registré en un hotel Hampton Inn a 20 minutos de casa, pagué en efectivo para no dejar rastro en las tarjetas y subí a mi habitación en el tercer piso, con vista al estacionamiento. Había arte corporativo sin personalidad en las paredes, una cama con sábanas ásperas y un televisor atornillado al mueble. Era perfecto, anónimo e inolvidable. Entonces saqué mi ordenador portátil y activé las cámaras de vigilancia que había instalado en nuestra casa 3 meses atrás, equipos de nivel militar, invisibles para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Tecnología que, técnicamente, no estaba disponible para civiles, pero a la que yo aún tenía acceso por viejos contactos. A las 8:47 de la noche, Brandon Pierce entró en mi entrada al volante de un Porsche 911 Carrera plateado. Un coche caro, o al menos eso parecía para quienes no sabían mirar más allá de las apariencias. Según los registros financieros que había obtenido por mis propios métodos, los mismos que aprendí en el extranjero, Brandon estaba endeudado hasta el cuello, con 13 propiedades hipotecadas y deudas que rondaban los $4 millones. Bastaría un mal trimestre para llevarlo a la bancarrota total. El Porsche no era suyo, estaba en leasing. Jennifer lo recibió en la puerta. Se besaron como adolescentes, con desesperación y torpeza. Brandon la levantó en brazos, la llevó dentro como en una película romántica y cerró la puerta de una patada. Los vi desaparecer en la casa. No observé lo que ocurrió en el dormitorio, no soy masoquista, y no necesitaba confirmación visual de lo que ya sabía. En lugar de eso, abrí otro archivo en mi portátil, el dossier completo que había estado elaborando sobre Brandon Pierce durante las últimas 3 semanas. Su patrón era constante y meticuloso. Seducía a mujeres casadas, normalmente con dinero o propiedades valiosas, las engatusaba con promesas de un futuro juntos, las convencía para tomar decisiones financieras que lo beneficiaran, malas inversiones, cuentas secretas, transferencias de bienes, y luego desaparecía cuando el dinero se agotaba o el divorcio se complicaba demasiado. Jennifer era su cuarta víctima en 3 años. Las 3 anteriores habían terminado igual, divorciadas, arruinadas y emocionalmente destruidas, mientras Brandon pasaba a su siguiente presa sin sufrir consecuencias. Pero no actuaba solo. Tenía un socio, alguien que proporcionaba la infraestructura técnica para sus estafas, empresas fantasma en Delaware y Nevada, cuentas offshore en las Islas Caimán y en Panamá, lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias complejas. No era un fraude improvisado, era crimen financiero organizado, sofisticado, profesional, que requería conocimientos que Brandon no poseía. A las 11:30 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer. ¿Dónde estás? No respondí. A medianoche. Daniel, contéstame. Esto es infantil. Tenemos que hablar de lo que pasó, como adultos. A la 1 de la mañana. No puedes desaparecer así. Tenemos asuntos que resolver. Estoy dispuesta a hablar con calma. A las 2. Voy a llamar a la policía si no respondes. Me preocupa que te haya pasado algo. El teléfono empezó a sonar. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar, una y otra vez. A las 3 de la mañana tenía 47 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes cada vez más desesperados. Su tono cambió de la irritación al miedo real. El último me hizo sonreír por primera vez en horas. Por favor, vuelve. Él vio algo en tu ordenador, buscó tu nombre en Google y se marchó aterrado. Empezó a gritar que eras peligroso. ¿Quién eres realmente? Horas antes de que Jennifer me echara de casa, ya había puesto un plan en marcha. Llamé a un viejo contacto que me debía la vida desde un trabajo en Estambul. Le pedí que se asegurara de que cualquiera que buscara a Daniel Carter en Internet encontrara exactamente lo que yo quería. Nada que atrajera atención oficial de mi antigua agencia, pero sí lo suficiente para hacer pensar 2 veces a cualquiera antes de meterse conmigo. Aparecieron algunos registros militares bajo una de mis antiguas identidades de cobertura, mostrándome como operador de reconocimiento de los marines, informes parcialmente censurados de misiones clasificadas con frases como objetivo de alto valor neutralizado y operaciones en territorio hostil. Una sola foto del Medio Oriente me mostraba con uniforme de combate, medio rostro cubierto, de pie sobre un enemigo reducido, el fusil en la mano. Incluso un pequeño artículo de periódico, de hace 8 años, hablaba de un agente del gobierno conocido únicamente como Carter, que había frustrado un ataque terrorista eliminando a toda una célula antes de que pudiera actuar. Ese artículo había sido borrado de las bases de datos oficiales hacía tiempo, pero yo me aseguré de que pudiera encontrarse con la búsqueda adecuada. Y eso fue exactamente lo que hizo Brandon Pierce.
Antes de acostarse con la esposa de otro hombre, quiso investigar al marido. Encontró ese rastro que yo mismo había dejado, y eso bastó para aterrorizarlo. Probablemente pensó que iba a regresar para eliminarlos a ambos. Tomé el teléfono y envié a Jennifer un único mensaje. Estoy en el Hampton Inn de la Ruta 9, habitación 214. No me llames esta noche. Hablaremos mañana. Luego apagué el teléfono. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Desperté a las 5 de la mañana, mi cuerpo aún programado por viejos hábitos. Corrí 8 kilómetros en la cinta del hotel, me duché y a las 7 estaba en el vestíbulo, con una taza de café barato y un teléfono desechable registrado bajo un nombre falso. Cuando encendí mi móvil principal, se iluminó con 127 mensajes. Revisé algunos, el pánico de Jennifer se desplegaba en olas previsibles, negación, ira, súplica, miedo. Su último texto llegó a las 4 de la madrugada. Daniel, cometí un terrible error. Brandon no es quien creía. Perdió el control al ver cosas sobre ti en internet. Dijo que eres peligroso, que yo también corría peligro. Se fue. Por favor, vuelve. Tengo miedo. No entiendo quién eres en realidad. Eliminé el mensaje sin responder. A las 7:15 en punto sonó el teléfono desechable. La voz serena y firme de Nathan Cooper se escuchó al otro lado. Buenos días, hermano. Recibí tu mensaje. Estoy dentro. ¿Estás seguro? Esto podría ponerse feo. Me salvaste la vida en Kabul, cuando aquel edificio se vino abajo, añadió. ¿Crees que voy a dejarte hacer esto solo? Llevo 3 años esperando a que dejes de fingir que eres alguien más pequeño de lo que realmente eres. ¿Qué necesitas? Inteligencia, vigilancia, apoyo digital, testigos dispuestos a declarar. Hecho. Estaré allí mañana por la mañana. Lisa puede encargarse del bufete. Durante los siguientes 20 minutos le expliqué el plan con detalle. Él se encargaría del aspecto técnico y contactaría con algunos viejos conocidos que aún nos debían favores. No era una operación oficial, era personal, pero el proceso era idéntico a cualquier misión que habíamos llevado a cabo en el extranjero. Cuando colgamos, me sumergí más en el mundo de Brandon. Las rutas del dinero contaban la historia rápidamente. La abogada de Jennifer resultó ser la exnovia de Brandon, Rita Walsh, inhabilitada 3 años atrás por violaciones éticas. Aún así, seguía aceptando casos por dinero en efectivo, ayudando a mujeres a fabricar denuncias de abuso para obtener ventaja en los divorcios. Su método era simple: crear miedo, plantar pruebas falsas de control, ganar simpatía ante el juez. La cuenta offshore que Jennifer creía controlar la había abierto Brandon en realidad, repitiendo el mismo esquema que había usado con otras 2 víctimas. Ya había vaciado casi todo el dinero, dejándolo justo para no levantar sospechas. Y esos eventos de networking que tanto adoraba Jennifer eran parte del sistema de reclutamiento de Brandon. Lo llamaba New Horizons, supuestamente una red para que mujeres profesionales crecieran en sus carreras, pero en verdad era un campo de caza. Estudiaba a las mujeres, aprendía sus debilidades y elegía su siguiente objetivo. A las 9 en punto, golpearon con fuerza la puerta de mi habitación del hotel. Miré por la mirilla, Jennifer estaba allí, aún con el vestido rojo de la noche anterior. El rímel corrido, el cabello enredado, el rostro demacrado, sin haber dormido un minuto. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Daniel, dijo, con la voz temblorosa, gracias a Dios. Llevo 1 hora conduciendo por toda la ciudad buscándote. ¿Qué quieres, Jennifer? Pregunté. Se estremeció al oír mi tono. Nunca le había hablado así, plano, frío, distante. La voz que usaba para interrogatorios, no para conversaciones. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar sobre anoche. ¿Podemos hablar aquí? Por favor, susurró, sé que te herí, pero Brandon me mintió. Me dijo que eras peligroso, que ocultabas cosas, que debía protegerme. Lo de anoche era una prueba, quería ver si lo que decía era verdad. Pero entonces vio algo en tu computadora, unos archivos o fotos, y perdió el control. Empezó a gritar que eras un asesino del gobierno, luego salió corriendo. No sé qué pensar. Tengo miedo. No sé quién eres realmente. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé con atención. Ese era su nuevo movimiento, hacerse la víctima, fingir que Brandon la había engañado, en lugar de admitir que habían sido socios en la estafa durante meses. Así que tu novio perdió los nervios muy rápido, dije.
no era realmente mi novio. Fue un error, una estupidez, un momento de debilidad. Me sentía ignorada y... Jennifer, la interrumpí, tengo 17 horas de grabaciones de nuestra casa. Tengo tus mensajes, correos y llamadas de los últimos 3 meses. Sé sobre la cuenta offshore, sobre Riddle Walsh y sobre New Horizons. Lo sé todo. Su rostro palideció. ¿Has estado espiándome? Eso es ilegal. Se llama recopilación de pruebas de fraude, respondí con calma. Le entregué un sobre grueso. Papeles de divorcio, presentados esta mañana. Cito infidelidad, y en este estado eso cuenta a la hora de dividir los bienes. También te estoy demandando a ti y a Brandon por fraude, conspiración y daño emocional. No puedes hacer esto, estás loco. Ya lo hice. Y mi abogado, uno de verdad, no el amigo descalificado de tu amante, está muy seguro de que las pruebas hablan por sí solas. Temblando, abrió el sobre y repasó las páginas con los ojos desorbitados. Estás pidiendo la casa, los coches, todo. Todo lo que pagué, sí. Contribuiste con un 12% de los ingresos del hogar y gastaste cerca del 70%. Los números no mienten, y tu nuevo abogado te lo dirá. Eres cruel, Daniel. Rencoroso. Después de todo lo que vivimos. 3 años de matrimonio. Trajiste a otro hombre a nuestra casa y me dijiste que durmiera en el garaje. No me hables de crueldad. No tienes idea de lo que significa esa palabra. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, arrastrando el maquillaje en líneas negras. No sentí nada. Aprendí hace mucho a distinguir una emoción real de una actuación. Y eso era una actuación. Hay algo más que deberías saber, dije con voz firme. Brandon Pierce ya está bajo investigación por fraude de valores por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. Hacienda está revisando sus últimos 7 años fiscales. 13 socios lo están demandando por estafa. Una vez que se ordene la entrega de registros, esa cuenta offshore secreta será el centro de atención. Cada centavo saldrá a la luz. Su voz se quebró. Tú hiciste esto, lo arruinaste. Solo señalé a las personas adecuadas en la dirección correcta. Brandon se arruinó solo hace mucho tiempo, yo solo me aseguré de que, por fin, alguien lo hiciera rendir cuentas. Empecé a cerrar la puerta. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo, le dije. Con tu abogado real, no con Rita. Ten tus cosas fuera de la casa antes del viernes. Mañana me mudo de nuevo y no quiero verte aquí. Es mi casa también, protestó. Tengo derechos. Revisa la escritura, respondí. Solo aparece mi nombre. Lo mismo con la hipoteca. Tú no figuras en ningún documento. ¿Recuerdas? Dijiste que tu crédito era demasiado malo cuando la compramos. Tal vez deberías haber leído la letra pequeña. Cerré la puerta a sus protestas y eché el cerrojo. A través de la mirilla la vi quedarse allí, furiosa, confundida, asustada. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se marchó. El sonido de sus tacones resonó por el pasillo hasta que desapareció. Regresé a mi escritorio, abrí el portátil y revisé mis notas. La fase 1 estaba completa, Jennifer y Brandon estaban separados, ambos aterrorizados, ambos desesperados. Pero yo apenas comenzaba. En pocos días, las cosas avanzaron rápido. Nathan llegó con 2 maletas llenas de equipos de vigilancia y análisis. Rastreamos al socio de Brandon, el hombre que manejaba el lado técnico del fraude. Su nombre era Kevin Chen, 41 años. Fingía ser una de las víctimas de Brandon. Había pasado 8 años en la Agencia de Seguridad Nacional, en inteligencia de señales, antes de renunciar y unirse a Brandon 5 años atrás. Juntos habían construido una red de fraude compleja, casi imposible de rastrear. Registraron empresas fantasma en Delaware y Nevada, movieron dinero mediante transferencias interminables y crearon falsos negocios inmobiliarios para lavar el dinero. Todo parecía limpio en el papel. Cuando Brandon intentó amenazarme con archivos clasificados sobre mi pasado, supe que Kevin había usado sus antiguos accesos gubernamentales para desenterrarlos. Lo que no sabían era que esos archivos eran señuelos, registros falsos, cuidadosamente editados, que yo había dejado allí a propósito. Les tendí una trampa, fingiendo pánico, mostrando errores de seguridad que alguien con experiencia en inteligencia detectaría enseguida. Brandon y Kevin mordieron el anzuelo. Documentaron todo, creyendo que construían un caso para chantajearme o presionarme durante el divorcio.
Lo que no sabían era que todas sus pruebas apuntaban directamente a ellos, falsificaciones creadas por sus propias manos. Concerté una reunión con Kevin en un almacén que Nathan había asegurado y lleno de cámaras ocultas. Kevin llegó tratando de aparentar confianza, pero sudaba a mares. Le mostré cada pieza de evidencia, su conexión con Brandon, las empresas fantasma, las cuentas, las mujeres que habían estafado durante 5 años. Se desmoronó en cuestión de minutos cuando le di una elección, colaborar y testificar a cambio de una reducción de pena o enfrentar todo el peso de los cargos federales. Temblando, sacó una memoria USB. Aquí está todo, dijo con voz débil, las cuentas, las víctimas, los mensajes, todo. Quiero inmunidad y protección de testigos. Hablaremos con los fiscales sobre la inmunidad, respondí. La protección puedo arreglarla, pero, Kevin, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro. Esas mujeres a las que lastimaste no lo olvidarán, y yo tampoco. 2 días después, el FBI arrestó a Brandon en la oficina de su abogado. Los cargos eran graves: fraude electrónico, crimen organizado, lavado de dinero, amenazas y más. Con la cooperación de Kevin y el testimonio de 17 víctimas, el caso era irrefutable. El costoso abogado de Brandon apenas vio las pruebas y pidió un acuerdo de culpabilidad. Brandon se negó, gritando sobre operaciones secretas y conspiraciones del gobierno. El juez le negó la libertad bajo fianza. Pasó las siguientes semanas en la cárcel del condado, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba. El juicio duró 3 semanas. Primero captó atención local y luego regional, cuando los medios revelaron la magnitud del fraude. Kevin testificó durante 3 días, desmantelando la defensa de Brandon con una calma quirúrgica. Contó cómo se conocieron, cómo Brandon lo había atraído con promesas de dinero fácil y cómo, con los años, habían perfeccionado su estafa. Brandon era la cara visible, dijo Kevin con frialdad. Yo construí el sistema. Él encontraba a las víctimas, se ganaba su confianza, las hacía dependientes emocionalmente. Yo creaba las empresas falsas, las cuentas offshore y los registros que lo hacían parecer legítimo. Dividíamos el dinero 60 y 40, a su favor. Después declararon las víctimas, una por una, relatando cómo Brandon había destruido sus ahorros y sus vidas. Mujeres que perdieron casas, confianza, esperanza. Incluso su medio hermano, Víctor, testificó que Brandon había arruinado su negocio familiar y lo había hecho cumplir 18 meses de prisión por delitos que él mismo había cometido. Durante los alegatos finales, Brandon perdió el control. Gritó que yo era de la CIA, que todo era una trampa del gobierno. El juez ordenó a los oficiales que lo sacaran mientras su abogado bajaba la cabeza, avergonzado. El jurado deliberó menos de 4 horas, culpable en todos los cargos. Brandon Pierce fue sentenciado a 23 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Kevin Chen recibió 15 años por cooperar y ayudar a localizar el dinero robado. Juntos fueron condenados a pagar más de $7 millones en restitución. Yo estaba sentado al fondo durante la sentencia. Brandon, esposado y vestido con el uniforme naranja, me miró con odio puro. Le sostuve la mirada con calma, sin decir palabra alguna, y salí del tribunal sin volver la vista atrás. Una semana antes, Jennifer había firmado los papeles del divorcio. Su caída fue rápida. Las pruebas demostraban que conocía al menos una parte del fraude, sus mensajes de texto confirmaban que estaba al tanto de la cuenta offshore y de la abogada falsa. Se mudó a casa de su madre, dejando atrás casi todas sus pertenencias. Cuando nos encontramos en la oficina del abogado para firmar los documentos finales, parecía destrozada, sin maquillaje, los ojos hinchados, vestida con pantalones de chándal. No sabía hasta dónde llegaba todo, susurró. Pensé que Brandon era solo un empresario rico. No sabía lo de las otras mujeres. No respondí. Simplemente firmé. Lo siento, dijo. Fui estúpida y egoísta. Arruiné todo lo bueno que teníamos. No arruinaste lo que teníamos, contesté. No había nada real. Yo fingía ser alguien que no era, y tú querías controlarlo todo. Estaba condenado desde el principio. Los dos fracasamos, pero tú lo perdiste todo. El matrimonio terminó ese día. Salí de la oficina sintiéndome más liviano, como si por fin hubiera soltado un peso que había cargado demasiado tiempo. Limpieza. Así se sintió lo que vino después. Tomó meses cerrar los restos de aquel desastre.
Trabajé con agentes federales para rastrear el dinero robado, las cuentas offshore, las empresas fantasma y las propiedades falsas. Años de entrenamiento en inteligencia finalmente sirvieron para algo distinto a la violencia. Al final, las víctimas recuperaron alrededor del 87% de lo perdido. Algunas se convirtieron en defensoras contra el fraude. Víctor, el medio hermano de Brandon, fundó una empresa de construcción llamada Second Chances, contratando a ex convictos y ayudándolos a reconstruir sus vidas. Vendí la vieja casa. Había demasiadas mentiras entre sus paredes. Compré un loft en el centro, con paredes de ladrillo y techos altos. Se sentía honesto. Nathan y yo fundamos Cooper & Carter Security, dedicada a la prevención de fraudes, apoyo a víctimas y protección ejecutiva. Desde entonces hemos ayudado a docenas de personas, a veces sin cobrar nada, siempre asegurándonos de que los depredadores enfrenten verdadera justicia. Un año más tarde hablé en una conferencia de fuerzas del orden sobre fraudes financieros. Frente a cientos de oficiales y agentes del FBI, compartí mi historia, cómo me subestimaron, cómo luché y cómo me negué a ser una víctima. Los estafadores prosperan en el aislamiento, les dije. Las víctimas se sienten solas y avergonzadas. Si rompes ese aislamiento, si las conectas entre sí, empiezan a ver el patrón. Así es como se combate, documenta todo, mantén la paciencia y nunca te subestimes a ti mismo, ni a nadie más. La ovación de pie que siguió se sintió mejor que cualquier medalla gubernamental que hubiera recibido. Ahora enseño defensa personal en un centro comunitario, ayudando a mujeres que han sufrido abusos. También doy clases de educación financiera, advirtiendo sobre estafas como las de Brandon. Adopté un pastor alemán llamado Hecho. Ceno con Nathan, Lisa y otras personas a las que he ayudado. Amigos de verdad, esta vez. Durante 15 años viví como un hombre entrenado por una agencia. Durante 3, como el esposo dócil que mi exmujer quería. Ahora solo soy yo, sin máscaras, sin fingir. 18 meses después del divorcio, Jennifer me envió un mensaje: vi las noticias sobre tu empresa. Estoy orgullosa de ti. Lo borré sin responder. Hay puertas que deben permanecer cerradas. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de algo, les digo la verdad, que el día en que Jennifer me dijo que durmiera en el garaje mientras su amante venía a casa fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me obligó a dejar de fingir ser menos de lo que soy. Ya no soy aquel hombre silencioso que se hacía pequeño para mantener la paz. No oculto lo que soy capaz de hacer. Soy Daniel Carter. Daniel Carter no duerme en garajes por nadie. Gracias por escuchar mi historia.